Antes, atentos a nuestro siguiente protagonista. Su bisabuelo ya fabricaba cubas y toneles y él es ya la cuarta generación de carpinteros. Hoy entramos en casa de Vicente para conocer el resultado de toda una vida, Laura, dedicada a esto que vemos, a la madera. Hola, muy buenas tardes, Alba. Y vaya carpintero, este que tenemos hoy con nosotros, porque sabe hacer casi de todo. Yo me he encontrado en su casa maravillas, pero es que incluso inventos propios aquí le tenemos. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que está sujetando usted? Esto es una carrecla con caja de resonancia. Con caja de resonancia. Hazla sonar, hazla sonar. Toma, tiene un despertador. Es esto el piñón y después por aquí sale el sonido. Pero que se lo ha inventado usted de verdad. Sí, este modelo sí, o sea, este sistema sí. Pero claro, también tiene los tradicionales de toda la vida. Ya le he dicho que lo va a tener que hacer sonar todo usted, ¿eh? Sí, porque sí. Yo no me atrevo a coger esta matraca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mazos. Esta tiene que hacer ruido también, ¿eh? Hombre, también. Sí, si le pegas fuerte, o sea, que le das... ¿Tiene vecinos? Porque deben estar... No, o sea, por la noche, ahora ni por la noche. Ni por la noche. Bueno, es que hay muchas cosas, pero... Algo que ha inventado él y algo que le dijeron, pues haz un violín. Y el hombre que hizo un violín, coja el violín, por favor. Coja el violín porque con 14 años que tenía entonces Vicente... Yo valses no sé tocar, ¿eh? No lo sabe tocar, pero lo sabe hacer, que es importante. Sí, sí. Sonar suena, aunque no sea con notas. Oye, pues podría darle un poco, que yo creo que aprende rápido usted, ¿no? No, para la música no tengo muy buen oído. No, ya tiene buenas manos y ya bastante es, ¿eh? Ya bastante es. Ya he pensado, pero no tengo buen oído para la música. Tiene violines, que eso no debe ser nada fácil, pero es que esto viene de un profesor que era profesor de música de violín, sí, y le dijo... En la escuela, hice pues hasta los 14 años. Entonces me hacía hacer el plano en la escuela y después luego me lo hacía reproducir en la carpintería. Pero claro, cuarta generación de carpinteros. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un montón de maquinaria que han utilizado sus antepasados. Esto, por ejemplo... Maquinaria, eso, artesana toda. Y yo, bueno, sí. yo me cría, pues como que dicen, en las virutas. En las virutas ha criado Vicente, ¿eh? No, pero que se llame así. A ver, esto es una piedra de agua, que no sabemos bien por qué se llama así. Pues porque esto se llena la mitad de agua y entonces cuando rueda la piedra... Está mojada. Está mojada y no calienta el formón o el cuchillo, lo que afiles. ¿Y esta de quién era esta máquina? Esta venía de mi abuelo, venía ya. ¿De su abuelo? De mi abuelo. Y yo he hecho la caja, le he restaurado también, porque también pues esto a base de poner agua se pudre. O sea, Carpintero, restaurador, violinista casi, lo que ustedes quieran. Y este torno es una auténtica maravilla, que aquel que ve la puerta de casa de Vicente abierta, entra y le hace fotos. Sí, hoy como hoy mismo. O sea que... Hoy mismo, ha pasado hace unos minutos, lo decimos porque lo hemos visto. Este torno también hay piezas que eran del torno de mi abuelo. Este tiene aproximadamente un siglo más. Fíjate. Y yo encontré lo que es el volante con la biela, el volante y los cojinetes, y luego después esta pieza también es auténtica. Y lo demás lo he hecho nuevo, o sea, le he hecho nuevo, o sea, por restaurarlo. Y a ver si lo sabe utilizar, porque no es lo mismo restaurar que saber utilizar un torno así, que también va como las máquinas de coser, a pedal, ¿no? Mira, anda. Pues sí que va rápido, ¿eh? Sí, pero esto vale para darle un poco, porque mucho hay que darle con sangre esto. Hay que tener buen brío en la pata, sí señor. Y también lija, anda. Pues le deben quedar a usted unas barandillas preciosas. Sí. ¿Qué ha hecho? Ha hecho aleros para las casas, ha hecho puertas, ha hecho ventanas, ha hecho barandillas, de casi todo lo que podamos imaginar. De todo se ha hecho. Había que hacer entonces hasta cajas de muertos, hacía antes de haber funerarias. ¿¿Sabes lo que nos ha contado, Alba? Que su padre ya se dedicaba a esto, como hemos dicho. Entonces, sí. Como no había trabajo en el pueblo suficiente para comer toda la familia, iban de pueblo en pueblo. Sí. Cuando el padre de Vicente Lascorz, que también se llamaba así, marchaba, por ejemplo, a Radiquero, que está cerca... A trabajar, pues yo estaba deseando de bajar abajo a la carpintería para poner de 11 o 12 años, para poner hasta la máquina en marcha. Escondidas de su padre. Y de mi madre, no se enteraba nadie. Eso lo llevaba en la sangre de verdad. Claro. O sea que me ha gustado toda la vida. Ahora vamos a salir. Les vamos a enseñar la puerta de la casa de este hombre que, como imaginarán, si es un carpintero, pues no es una puerta normal y corriente. Una puerta que hizo su abuelo, preciosa, y que tiene pues muchos años, pero está tal cual, porque además no se moja.
porque está cubierto. Justo Vicente vive en un porchecillo, que aquí puedes salir a tomar el fresco maravillosamente bien, y por eso la puerta se mantiene tan bonita. Y tenemos aquí, ¿qué es esto? Cójalo usted, por favor. Esto es un carraclón. Cuéntenos la historia de cómo hizo, porque esto es el boceto solamente. Sí, lo hice a escala pequeña porque lo vi en la televisión que van a arreglar un campanario, lo que no sé en qué pueblo era. Y entonces había oído hablar algo del carraclón. Y entonces vi que había allí en un rincón un cacho de tablero que parecía un trillo. Y con esto, con lo que es donde van las levas y las carraclas, deterioradas. ¿Lo toco también este? Sí, sí. Este lo vio él en la tele y lo hizo. Claro. Este lo hice a escala pequeña para que no se fuera de la olla. Para saber usted cómo era y luego... Y después hace un par de años o por ahí, pues entonces hice este mamotreto. Este mamotreto porque es que es enorme. Alba, ¿estás viendo? Madre mía. Este ya es real. Este es como los que hay en algunas iglesias que quedan, me parece que son 4 por ahí en España que funcionen. Esto son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Yo he visto en iglesias algunos, pero más pequeños que este. Tan grande como este no había visto ninguno. No, esto según antes lo tocas igual te baja o tejado. Ay, igual bate el récord de tamaño, Laura. Para cuenta que este que no está bien. Creo que es un récord Guinness. Sí. El pequeñito allí, el grande aquí. Oye, ¿acabamos haciéndolo sonar? Sí, sí. Vamos a ver. Alba, el gran mamotreto de Vicente. Increíble este carpintero de Alquézar. Nos vamos ahora con una historia que precisamente nos contaba Laura hace mes y medio aproximadamente. Las 7 campanas de la Catedral de Huesca se despidieron de su torre